El debate sobre el cielo y el infierno en las religiones abrahámicas nunca ha sido una mera descripción mitológica de la otra vida. Más bien, refleja una larga historia de preocupación humana y de búsqueda de la justicia divina. Desde las primeras escrituras hebreas, en las que el Sheol aparecía como un abismo silencioso que albergaba tanto a los justos como a los malvados, hasta el desarrollo de la literatura rabínica posterior, con conceptos como Olam Haba, el mundo venidero, y Gehinom como etapa temporal y purificadora, la comprensión del más allá evolucionó significativamente. En el cristianismo, esta dualidad se acentuó, presentando la dura elección de la vida eterna o el castigo eterno. Mientras que la doctrina del purgatorio surgió como puente entre la salvación completa y la retribución, el Islam ofreció las descripciones textuales más detalladas, describiendo los diversos niveles del paraíso a partir de ríos caudalosos y grados de recompensa. En contraste con las capas del infierno, junto con el concepto de Barzakh, el estado intermedio que separa la vida mundana de la resurrección, entre el miedo y la esperanza, el anhelo de dicha y el temor al castigo, estas creencias han servido no solo como narraciones religiosas, sino como marcos profundos para comprender la existencia humana, el significado de la justicia y la naturaleza de la inmortalidad. En este vídeo, exploraremos el viaje del cielo y el infierno a través de los credos abrahámicos, desentrañando cómo estos reinos evolucionaron de sombras misteriosas a visiones escatológicas detalladas, y cómo las cuestiones de justicia, recompensa y castigo siguen siendo centrales en cada religión. Quédate con nosotros hasta el final, y no olvides apoyarnos dándole a me gusta al video y suscribiéndote al canal para recibir todos nuestros contenidos más recientes. Cuando volvemos al periodo hebreo primitivo, nos encontramos con una visión de la vida después de la muerte que es sorprendentemente distinta de la que describirían las religiones abrahámicas posteriores. No hay descripciones detalladas del cielo ni del infierno, ni ríos de recompensa ni tormentos de castigo. Lo que domina la imaginación es un único Sheol. En el pensamiento religioso antiguo, el Sheol no era ni un paraíso para los justos, ni un infierno para los malvados. Era un misterioso inframundo al que descendían todos los muertos. Sin excepción, el bien y el mal, el profeta y el opresor por igual, todos convergían en un espacio incoloro parecido a una casa de silencio, donde las almas existían como pálidas sombras desprovistas de alegría o dolor, una mera existencia sin vida. Esta percepción hizo que la cuestión de la justicia divina fuera especialmente acuciante. ¿Cómo podría alguien que pasó su vida en la obediencia más allá de igual a uno que vivió en la maldad, si su destino era el mismo? Aquí se hace evidente la naturaleza temporal de la recompensa y el castigo en el pensamiento primitivo de la Torá. En lugar de trazar una vida después de la muerte, las consecuencias se realizaban en la vida presente. Se concedían bendiciones a la comunidad si permanecía fiel al pacto de Dios, mientras que las maldiciones caían sobre los que quebrantaban sus mandamientos. Esta idea es especialmente clara en la estructura del Deuteronomio, donde la obediencia se presenta como garantía de prosperidad política, social y económica, mientras que la desobediencia conduce a la derrota, la ruina y el exilio. En otras palabras, el más allá no era el escenario principal de la justicia. La propia historia, a través de recompensas y castigos tangibles, sirvió de escenario para la justicia divina. Así pues, el Sheol no es tanto un reino de ajuste de cuentas morales como un sombrío telón de fondo, que pone de relieve que, en el pensamiento hebreo primitivo, la vida en la tierra era el teatro principal donde se desarrollaban la justicia divina y la responsabilidad humana. A medida que se desarrollaba la literatura rabínica y se ampliaban los debates tras el periodo bíblico, empezaron a surgir nociones más claras de la vida después de la muerte dentro del pensamiento judío. El Sheol ya no era el único concepto, un lugar sombrío para los muertos, sino una idea más optimista: el mundo venidero. Olam Haba, en esta visión, los justos reciben una porción especial de Dios que representa una continuación de la vida en sentido espiritual, llena de serenidad y paz. En la imaginación judía, este mundo se asociaba a menudo con el jardín del Edén, no como un lugar físico, sino como un símbolo de tranquilidad eterna y una recompensa para quienes seguían fielmente los mandamientos de Dios. Por otra parte, la idea del Gehinom surgió como concepto complementario del castigo. A diferencia de las nociones cristiana o islámica del infierno eterno,
El Gehinnom se entendía como una etapa temporal de purificación y no como una condena permanente. Según la mayoría de los relatos rabínicos, un alma no permanece en el Gehinnom más de 12 meses. Tras este periodo, se purifica y se prepara para entrar en el Olam Haba. Solo en raros casos de rebelión extrema se excluiría a un alma de este camino. Esta perspectiva dio al concepto de castigo un propósito funcional. No era una venganza, sino un proceso de limpieza que abría el camino hacia la recompensa y la plenitud espiritual. Con el filósofo judío medieval Moisés Maimónides Rambam, el centro de atención pasó de las imágenes físicas del deleite a la dimensión espiritual de la recompensa en la otra vida. Para Maimónides, la dicha no se encontraba en los placeres tangibles, como la comida o la bebida, sino en la proximidad del alma a Dios, alcanzando los más altos niveles de conocimiento y tranquilidad. Esta perspectiva racional destacaba que la verdadera inmortalidad no se mide por el disfrute mundano, sino por la unión del alma con su fuente divina. Aunque algunas escuelas filosóficas más estrictas contemplaban la posibilidad de un castigo prolongado o incluso la aniquilación de ciertas almas rebeldes, el enfoque predominante se inclinaba hacia la esperanza. La purificación en el Gehinnom, seguida de la entrada en el Olam Haba, donde la recompensa y la serenidad aguardaban al así, el judaísmo desarrolló una visión única que combinaba la justicia y la misericordia divinas, una justicia que garantiza que las malas acciones no queden sin castigo, y una misericordia que no hace eterno el castigo de la otra vida, sino una etapa de reforma que prepara al alma para el mundo de los justos. Con la aparición del Nuevo Testamento en el cristianismo, el lenguaje de la vida después de la muerte se hizo más claro que nunca. El Evangelio de Mateo afirma con firme autoridad, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Esta afirmación no se presenta como una mera metáfora poética, sino como una declaración de una dicotomía final que configura el destino humano. O el creyente entra en la vida eterna, o desciende al infierno cristiano, donde le espera el castigo eterno. El Apocalipsis añade una dimensión cósmica a esta visión. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Aquí las lágrimas desaparecen, la muerte queda abolida y la presencia de Dios entre los humanos se convierte en la esencia de la dicha. El cristianismo primitivo no describía el cielo simplemente como un jardín sensorial, ni el infierno simplemente como un castigo físico. Más bien, la eternidad misma fue concebida como una medida de la justicia divina, justicia que trasciende la historia humana y restablece el equilibrio a los que fueron oprimidos o agraviados. Sin embargo, este marco plantea cuestiones teológicas complejas. ¿Cómo se entienden los grados de dicha en el cielo? Si todos moran en la presencia de Dios, ¿pueden subsistir las distinciones entre santos y creyentes ordinarios? ¿Qué pasa con las almas que mueren en gracia, pero no han alcanzado la plena perfección espiritual? Estas cuestiones allanaron más tarde el camino para que la Iglesia occidental desarrollara un concepto que conciliaba la justicia y la misericordia divinas, el purgatorio. La teología católica respondió a estas preocupaciones estableciendo la enseñanza del purgatorio como una etapa transitoria de la purificación final. La muerte en gracia de Dios garantiza la salvación, pero no siempre asegura la completa purificación interior del alma. El purgatorio sirve así de puente entre el juicio y el cielo, donde el sufrimiento temporal actúa como remedio, limpiando el alma de sus imperfecciones residuales antes de que entre en la visión beatífica, el encuentro directo y gozoso con Dios. Este concepto no era meramente teórico, influyó en la vida religiosa cotidiana de los creyentes. Las oraciones por los difuntos, las misas especiales y las prácticas devocionales se convirtieron en herramientas pastorales destinadas a ayudar a las almas en su camino de purificación. Aquí la misericordia de Dios, que nunca cierra la puerta al perdón, se encuentra con la libertad humana, que puede dejar huellas de pecado incluso después del arrepentimiento. El sufrimiento que se experimenta en el purgatorio no es un castigo arbitrario, sino una curación espiritual que transforma las heridas en santificación, asegurando que el alma se acerque a Dios en pureza y alegría. Así, la teología católica presenta un intrincado equilibrio entre la justicia y la misericordia divinas, ilustrando cómo la purificación temporal prepara a los fieles para la unión eterna con Dios, haciendo de la otra vida un proceso de esperanza, transformación y reconciliación final. En el corazón de la teología ortodoxa oriental,
la comprensión del cielo y el infierno difiere fundamentalmente de otras tradiciones cristianas. El cristianismo ortodoxo no percibe la otra vida como lugares físicos separados con límites definidos, sino como la presencia de Dios mismo. Esta luz divina se manifiesta a todos los humanos en su esencia inmutable, pero su recepción varía según el estado del corazón de la persona. Los que abren su corazón a la fe y al amor lo experimentan y como una dicha eterna, mientras que los que se cierran con odio y rechazo lo perciben como un dolor insoportable. Este concepto está estrechamente ligado a la teosis o divinización, en la que los seres humanos participan de la vida y la gracia de Dios. Dentro de este marco, el infierno no es un castigo impuesto externamente desde arriba, sino un reflejo del estado interno del alma cuando se enfrenta a la luz divina. Aunque la ortodoxia no reconoce oficialmente el purgatorio como la Iglesia católica, no niega la posibilidad de una purificación espiritual tras la muerte. Esta purificación no se entiende como un tercer lugar fijo entre el cielo y el infierno, sino como un proceso dinámico relacionado con las oraciones de la Iglesia por los difuntos. Los cristianos ortodoxos creen que estas oraciones pueden aliviar el sufrimiento de las almas y acercarlas a la luz de Dios. Desde este punto de vista, la tradición ortodoxa armoniza la fe en la justicia y la misericordia de Dios con el rechazo a compartimentar la otra vida en zonas separadas. En el protestantismo clásico, sin embargo, el panorama es totalmente distinto. Los protestantes hacen hincapié en un retorno directo a los textos del Nuevo Testamento, que delimitan claramente dos exclusivas: la vida eterna para los justos o la condenación eterna para los malvados. En consecuencia, rechazan firmemente el concepto de purgatorio como un añadido humano no respaldado por las Escrituras. Para los protestantes, no existe ningún estado intermedio después de la muerte, porque la salvación se basa totalmente en la fe en Cristo y en la gracia de la redención, y no en ningún proceso póstumo de purificación. La divergencia entre la ortodoxia y el protestantismo no radica en la existencia del cielo y el infierno, sino en su interpretación. La ortodoxia los ve como la manifestación de la presencia de Dios experimentada según la condición del corazón, mientras que el protestantismo los ve como destinos predeterminados y separados desde el momento de la muerte. En ambas tradiciones, sin embargo, el rostro de Dios sigue siendo central en la experiencia de la otra vida, ya sea como gozo eterno o como sufrimiento interminable. Cuando abrimos las páginas del Corán, descubrimos que la visión islámica de la otra vida no es un concepto estático y abstracto, sino un mundo vibrante e intrincado, lleno de símbolos, signos y orientación moral. Esto es más evidente en la representación del paraíso, donde se promete a los fieles una dicha que supera la imaginación humana. El Corán declara ríos de agua, leche impoluta cuyo sabor nunca cambia, vino delicioso para los bebedores y miel pura. Muhammad 15. Estas imágenes apelan a los sentidos con formas familiares, pero son perfectamente puras, libres de las imperfecciones del mundo terrenal. Más allá de estas descripciones sensoriales, el Corán subraya, junto con las tradiciones proféticas, que la recompensa última trasciende el placer material. He preparado para mis siervos justos lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, y lo que nunca se le ha ocurrido al corazón humano. Así pues, la dicha de ultratumba apunta hacia una realidad divina que las facultades humanas no pueden captar plenamente. Por el contrario, el infierno se presenta como un reino de humillación, castigo y ajuste de cuentas espiritual. Sus representaciones son diversos ríos hirvientes, sacum amargo, frutas, oscuridad helada y cadenas y grilletes que inmovilizan a los culpables. Esta variedad es deliberada, pues demuestra que el castigo es proporcional a la gravedad de la incredulidad o del comportamiento pecaminoso. El Corán advierte explícitamente que los hipócritas estarán en las profundidades más bajas del fuego An-Nisa 145, lo que indica que el infierno está estratificado con distintos niveles adecuados a la naturaleza y gravedad de las acciones de cada pecador. Entre la promesa y la advertencia, el Corán presenta una comprensión graduada de la otra vida. A quienes combinan la fe, las acciones rectas y el esfuerzo en el camino de Dios, se les promete misericordia, complacencia divina y jardines en Tauba 20 a 21 que reflejan niveles ascendentes de recompensa. A su vez, el castigo sigue la justicia divina adaptada a las acciones de cada uno. El Corán también presenta la etapa intermedia, y detrás de ellos hay una barrera hasta el día en que resuciten. Al-Mu'minun 100
esta etapa separa el mundo viviente de la resurrección, afirmando que la existencia humana continúa más allá de la muerte hasta el juicio final. El pensamiento islámico distingue entre el castigo eterno y la corrección temporal. Según los eruditos suníes, los incrédulos permanecen eternamente en el infierno, mientras que los creyentes pecadores pueden sufrir temporalmente en proporción a sus pecados, pero acaban entrando en el paraíso por la misericordia y la intercesión divinas. Este equilibrio garantiza el mantenimiento de la justicia divina, al tiempo que manifiesta la infinita compasión de Dios. La tradición y la erudición amplían estos conceptos. Se describe el paraíso como si tuviera 100 niveles para los que se esfuerzan en el camino de Dios, cada nivel separado por vastas distancias, semejante al espacio entre el cielo y la tierra. Lleva múltiples al-Firdos al-Ala, jardines del Edén, Dar as-Salam al-Mawá. Como reflejo de la riqueza espiritual y la profundidad moral de la enseñanza islámica, estos nombres y niveles ponen de relieve que la recompensa no es uniforme, sino que depende del esfuerzo, la fe y la gracia divina. De este modo, el Corán y las tradiciones proféticas proporcionan un mapa moral completo de la otra vida que guía a la humanidad tanto en el temor como en la esperanza y refuerza que la justicia y la misericordia últimas están entrelazadas en el plan de Dios. La reflexión sobre el paraíso y el infierno en los textos islámicos va más allá de la representación de una vida después de la muerte. Transmite un mensaje más profundo sobre la conciencia humana de responsabilidad moral y existencial. Las descripciones coránicas, desde los ríos de leche, vino y miel, hasta las profundidades más bajas del infierno, no pretenden simplemente alimentar la imaginación, sino enfrentar al creyente a una pregunta decisiva: ¿qué camino elegirás? Cuando el Corán menciona el paraíso supremo, al-Firdaus al-Ala, no lo presenta como un reino lejano y distante, sino como una meta que se forja mediante la fe y las acciones rectas. Incluso un pequeño acto de caridad o una palabra amable pueden traducirse en un ascenso en las filas del paraíso. La vida se convierte así en una prueba continua, en la que cada elección y acción sitúa a la persona en el umbral de la dicha o le niega el acceso a ella. A la inversa, la representación del infierno no es un fin en sí mismo, sino una advertencia que equilibra la promesa divina con la responsabilidad. La mención de sus capas y del castigo temporal para los creyentes pecadores no cierra la puerta de la esperanza. Por el contrario, subraya que la justicia divina distingue entre los rectos y los negligentes. Por tanto, el miedo al infierno se convierte en una fuerza motivadora de la reforma moral, no solo en una imagen aterradora. Entre la muerte y la resurrección se encuentra el Barzak, una etapa intermedia cargada de un poderoso significado simbólico. La vida no cesa con la partida del alma. Los actos humanos no desaparecen con el cuerpo. Permanecen presentes, a la espera del juicio. Barzak sirve de recordatorio de que la responsabilidad no termina con la muerte, y la justicia divina es inevitable. En medio de este equilibrio de promesas y advertencias, el concepto de intercesión se erige como un elemento crucial. No elimina la responsabilidad personal, sino que abre la puerta a la esperanza, demostrando que la misericordia de Dios va más allá del juicio humano. La intercesión no es una exención absoluta de consecuencias, más bien, es un puente que recuerda a los fieles que el error no significa la destrucción eterna y que volver a la misericordia de Dios sigue siendo posible incluso después de una caída. En última instancia, las representaciones islámicas del paraíso y el infierno presentan un universo moral dinámico, en el que cada acción, elección e intención tiene peso, en el que coexisten la justicia y la misericordia, y en el que se invita continuamente a los seres humanos a alinear sus vidas con la guía divina para alcanzar la salvación. En conclusión, las religiones abrahámicas, a pesar de las diferencias en los detalles, están de acuerdo en que la vida tiene sentido y en que la eternidad encarna tanto la justicia como la misericordia. El judaísmo hace hincapié en la purificación y la esperanza. El cristianismo presenta un destino ante Dios con el paraíso y el castigo, utilizando el purgatorio como puente. Y el Islam ofrece la promesa del paraíso y la advertencia del infierno con Barzak, hasta la resurrección. Así, el paraíso y el infierno siguen siendo una llamada a la piedad y a la esperanza duradera. Y esto nos lleva al final del vídeo de hoy. No pierdas la oportunidad de seguir todos los nuevos contenidos suscribiéndote al canal y activando la campana de notificación.